Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Bueno, quiero recordaros que estamos transmitiendo en directo, pero que si queréis volver a disfrutar de esta entrevista podéis hacerlo también en diferido desde la multiplataforma. Y bueno, ahora voy a presentaros a quien tengo el placer de acompañar hoy, pero yo sé que ya muchísimos la conoceréis, pero por si acaso todavía hay algún despistado que no tiene ese gusto, os diré que ella se llama Laura Danae y es numeróloga y terapeuta de sanación cuántica desde hace 5 años. Además, realiza cursos, formaciones y conferencias tanto en España como internacionalmente. Y bueno, es un gusto haber coincidido con ella. Vamos a saludarla. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola Sandra, ¿qué tal? Muy bien, es todo un placer volver a estar aquí de nuevo en Mindalia para hablar sobre este tema que son los ataques energéticos y qué podemos hacer desde la sanación cuántica. Bueno, pues agradecido de verdad nosotros, Laura, porque vengas a acompañarnos una vez más. Y vamos a empezar ya para no perder ni un solo segundo. Y lo primero que yo quiero preguntarte es, ¿qué es un ataque energético? Sí, bueno, siempre que hablamos de ataques energéticos que siempre han existido, y ahora vamos a ver por qué, siempre tenemos que empezar hablando de la energía. ¿Por qué? Porque en el universo todo es energía y esto ya nos lo dice la física cuántica, que toda la materia, todo el universo, todo está formado por esta energía que a su vez está formada por átomos. ¿Qué pasa? Que la física cuántica llama a este concepto de energía el campo. ¿Y cuál sería la definición del campo? Sería algo así como las fuerzas invisibles en movimiento que influencian nuestro mundo físico. Y es justamente lo que se ha dicho desde hace miles de años, que bueno, lo podemos encontrar en textos como el Kybalión, que todo es energía y vibración. Entonces, si todo en el universo es energía y vibración, nosotros los seres humanos, pues somos lo mismo. Somos energía y vibración encarnada, que de esto también se habla desde la medicina energética, la medicina tradicional china, con el concepto del chi, que es nuestra energía vital. Entonces, nosotros como seres humanos, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana aquí en la Tierra, estamos formados por órganos. Y estos órganos, a su vez, están formados por tejidos, que a su vez están formados por células, moléculas, átomos, y finalmente estos átomos están formados por quarks. Entonces, en definitiva, todo es energía y vibración. ¿Y qué pasa? Que esta energía y vibración que somos, yo siempre digo que nosotros los seres humanos somos como unas antenas y como antenas emitimos y también recibimos energía. Estamos vibrando constantemente y de hecho, como estamos constantemente emitiendo y recibiendo energía como antena, vamos dejando nuestra huella energética por donde vamos pasando. Así que todas nuestras pertenencias, nuestra casa, nuestra ropa, nuestros coches, vehículos, los autos, todo lo que utilizamos va dejando una huella energética o también se le llama la impronta energética. ¿Qué sucede con esta huella energética o impronta energética? Que dependiendo de quién venga, esta huella o impronta puede ser positiva o negativa. ¿De qué depende? Por ejemplo, cuando compramos ropa de segunda mano, que esto sucede, ¿no? Que compramos algo de segunda mano, puede ser un vehículo, una casa, nos vamos a vivir a un apartamento donde ha vivido alguien. Aquí hay una huella energética de la persona que vivió antes. De hecho, hay personas muy sensibles que cuando van a ciertos lugares como que se sienten mal o se sienten raros porque ellos sienten la huella energética de ese sitio. También puede tratarse de un terreno que tenga la memoria de algo que sucedió en el pasado. Entonces, la huella energética que como seres humanos vamos dejando puede durar años o siglos y depende, por ejemplo, si viene de una persona positiva, alegre, sana, que se enfoca, por ejemplo, en sus ideales, en lo que quiere hacer en la vida, podríamos decir que esta persona está dejando una impronta energética positiva allá donde va y, por ejemplo, si yo compro algo de segunda mano y trae la impronta energética de alguien que
vibró de manera positiva, esto me puede repercutir de manera positiva. Sin embargo, si yo compro algo de segunda mano o me voy a vivir a un piso, un apartamento, donde ha vivido alguien que, por ejemplo, era muy negativo, criticaba mucho, se quejaba constantemente o vibraba bajito, va a ir dejando esa impronta negativa y de hecho hay personas que me han dicho que cuando se han puesto joyas, ropa de un antepasado, de un tío o una tía, por ejemplo, empezaban a sentir síntomas, los mismos problemas que estas personas estaban teniendo en vida. Entonces, esto es un ejemplo para que entendamos el concepto de huella energética y esto va dejando una polución energética que puede ser, bueno, positiva o negativa. Dicho esto, un ataque energético sucede cuando el cuerpo energético de una persona, y me he traído algo para que lo veáis, sucede cuando el cuerpo energético de una persona, y aquí podemos ver, por ejemplo, este globo energético que también se le puede llamar áurico, cuando el cuerpo energético de una persona ataca el cuerpo energético de otra persona, ¿hasta qué punto? Hasta pudiendo deformarlo o fisurarlo. Por ejemplo, esto sería un campo áurico sano y esto es lo que puede sucederle a una persona después de recibir un ataque energético de una persona. A ver, también tenemos que saber que las personas que en su vida han experimentado traumas físicos, emocionales, van a tener posiblemente todo su campo áurico de esta forma, porque poco a poco se va desformando, se va fisurando y de hecho las personas que tienen su campo energético de esta forma son más susceptibles a los ataques energéticos y no tienen una defensa tan fuerte como otras personas. Entonces, viendo el concepto de energía y cómo sucede un ataque energético, ¿qué puede crear un ataque? A ver, desde un pensamiento, una palabra, una discusión, rabia. Cuando, por ejemplo, nos enfadamos, a veces pasa que hay una pelea y a lo mejor habéis escuchado, os ha pasado que decís, ay, ojalá le pase esto, ojalá le pase esta otra cosa, ¿no? Entonces, desde la rabia se pueden desear, decir palabras y esto que pasa, la palabra tiene poder, la palabra decreta. Entonces, por eso tenéis que tener mucho cuidado con lo que pensáis, con lo que decís, porque en momentos de rabia, inconscientemente, podemos estar enviando un ataque energético a una persona. A veces, bueno, nos peleamos con seres queridos. Esto es un ataque energético. Los celos, la envidia, lo que también se conoce como el mal de ojo. Realmente los ataques energéticos y los ataques psíquicos han sido parte de la historia de la humanidad. Por eso hay niños y personas que, por ejemplo, se ponen un santito, un hilito rojo, ¿no? Como ya hay una cultura del tema de me tengo que proteger, pero mirad, esto es muy interesante lo del hilito rojo o lo de San Benito. Hay algo que se llama el creer algo es crearlo. Cuantas más personas crean algo, más fuerza le dan. Entonces, claro, imaginad un hilito rojo que me va a proteger de un ataque potente. Ahora vamos a ver ataques. Pero ¿qué pasa si miles de personas o millones de personas creen que un hilito rojo les va a proteger? Yo les digo que les va a proteger. Porque cuando tú crees algo, le das fuerza a eso. Entonces, hay personas que desde siempre pues, se han protegido y han protegido a los niños de esta manera. Entonces, peleas, discusiones fuertes, conversaciones nocivas. Cuando se juntan dos personas, empiezan a hablar mal de una persona. Hay un dicho que en ciertos países dicen, uy, se me está poniendo la oreja súper roja. Alguien está hablando de mí, ¿no? A ver, entre broma y broma la verdad asoma, que dicen por allí. Esto no es casualidad. Cuando empezamos a hablar de alguien, hay formas y formas de hablar de alguien. Puede ser de una forma muy neutral, muy objetiva. Por ejemplo, fulanito miente, fulanito es tal, has visto, pero qué hijo de su mamá. Se puede hablar de muchas formas de las personas. ¿Qué pasa? Que cuando dos personas se juntan y empiezan a hablar nocivamente de una persona, esas dos personas o tres están haciendo un ataque energético hacia otra persona. Hay ataques energéticos grupales, es decir, cuanta más gente, más personas hablen nocivamente de otras personas, más fuerte es el ataque. De hecho, hay programas televisivos en donde durante horas solo se dedican de hablar de la vida de otras personas desde la queja, siendo nocivo. ¿Y qué pasa? Que hay personas que ven estos programas y participan no activamente,
sin embargo, forman parte de ese ataque energético grupal. Entonces, para que veáis que un ataque energético no tiene que ser necesariamente, ejemplo, hacer magia negra, un ritual, que también es considerado como formas de ataque energético, rituales, sacrificio de animales. Muchas veces incluso se ha utilizado cabello de personas, sus pertenencias, para llevárselas a ciertas personas para hacerle trabajos. Esto, además de crear karma, aquí se crea un karma brutal. O sea, atención, muchas personas cobran por hacer ataques energéticos a otras personas. Por favor, tener mucho respeto con esto, porque pensáis que esto no se os va a devolver. En la vida todo se devuelve por una ley de causa y efecto y el tema del karma. Entonces, es importante también conciencia y disciplina energética. Los amarres, ¿vale? Para que Pepito esté conmigo y no se vaya con otra. O sea, todo esto son trabajos energéticos y lo que se os puede devolver, bueno, va a estar relacionado con lo que también hagamos a otras personas, pero lo tengo que decir porque son cosas que se hacen y hay que decirlo. Entonces, esto también es considerado un ataque energético, viola el libre albedrío de la otra persona y estamos interfiriendo con ello. Entonces, podríamos decir que hay 3 formas de atacar energéticamente a una persona. La primera es físicamente, presencialmente. Imaginad, vais caminando por la calle, os juntáis con alguien y estáis, por ejemplo, como estas 2 personas de aquí. ¿Qué pasa? Que cuando se juntan, no sé si os habrá pasado o habéis escuchado a alguien que, oye, he pasado todo el día con esta persona y he llegado de cansada o como que me ha drenado la energía, me ha absorbido la energía. A ver, lo decimos, pero estas cosas pasan. O sea, atención. Pero bueno, uno de los ataques es presencialmente, físicamente, cuando el campo energético, por ejemplo, este campo energético desestructurado ataca el campo energético de otra. A ver, decíamos que un ataque puede ser verbalmente, un pensamiento, cuando discutimos muy fuerte. Yo conozco personas, parejas, que me dicen, siempre que me peleo con mi marido, él a los minutos empieza a vomitar. Ahora vamos a ver los síntomas de los ataques energéticos, pero uno de ellos puede ser náuseas o vómitos, que de un momento a otro me siento muy raro y empiezo a vomitar, vomitar. Vamos a ver otros síntomas. Entonces, uno puede ser presencialmente, a lo mejor no hay una discusión, no discutís. Sin embargo, si estáis con una persona que tiene un campo energético desestructurado por una serie de traumas, por una serie de vivencias potentes en su vida, esto puede atacar mi campo áurico. Entonces, eso es como cuando decimos, oye, esta persona como que lleva una nube negra. No es casualidad. De hecho, cuando las personas que ven el aura, esto se puede ver que las personas, por ejemplo, que están vibrando bajo pensamiento negativo, el aura se pone muy oscura, de color gris. Entonces, esto también se puede ver desde el globo energético. Segundo tipo de tipos de ataque energéticos a distancia. Esto, bueno, podría contar muchas historias sobre esto, pero sucede de manera cuántica. Entonces, solo un pensamiento puede ser un ataque psíquico, un ataque energético a otra persona, un pensamiento o todo lo que lleve la huella energética del agresor. Es decir, tengo 2 historias que os voy a contar, pero por ejemplo, una llamada, un WhatsApp, un correo electrónico, que yo escribo, por ejemplo, enfadado, escribo una serie de cosas, eso lleva mi carga energética y pensamos que hoy por hoy con las nuevas tecnologías esto no sucede. Hombre, claro que sucede. Y os voy a poner un ejemplo real de una persona que es de Perú que me contó lo siguiente para que veáis qué impacto puede tener la huella energética de un atacante en otra persona. Me dice, hola Laura, pues eso, fue que llegamos a Perú. El marido de mi cuñada llegaba de viaje de la zona norte de Perú y me dijo que había traído un pan especial para mí. Esto es lo que dice la persona. Dice, yo lo probé pero no me gustó y mi marido, por no hacerle el feo, se lo comió todo, se comió todo el pan. Cuando regresamos a España fue todo cuesta abajo, perdió el trabajo, adelgazó mogollón y no sabíamos qué era. Cuando parecía que iba a encontrar trabajo, no lo conseguía. Vamos, que estuvimos a punto de perder la casa, el coche, el auto, todo.
Un día, pensando y recordando de dónde empezó todo, decidí pasarle el huevo. Se ve que en Perú hay una tradición de pasar el huevo, forma muy tradicional de Perú de curar el mal de ojo o cualquier daño. Cuando estaba llegando a sus brazos, el huevo empezó a sonar como agua y como si agitases una botella. Y cuando llegué a la pierna, reventó solo el huevo. Explotó. De ahí cogí otro huevo y cuando lo rompí para la lectura del huevo salió que lo habían velado, le habían hecho un trabajo energético y que le habían hecho daño a través de la comida. Que es decir, la comida llevaba la huella energética, la impronta energética del atacante. Caíamos en que era el pan, pero no era para él directamente, sino para mí. Claro, la persona a la que iba el ataque no comió el pan, se lo comió su marido y esto le pasó. Lo curé como unas 3 veces y de ahí poco a poco empezó a mejorar todo hasta ahora. Todo económicamente, nuestra relación de pareja nunca volvió a ser la misma. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque hablando de los ataques energéticos que sí pueden ser a distancia, un pensamiento, un mensaje, un correo, un WhatsApp, todo lo que lleve la energía de la persona, sus intenciones, un pan, hasta incluso sé de historias de personas que han recibido regalos y de recibir esos regalos, bueno, todo cuesta abajo. Al final os voy a hablar de más casos reales como este. Entonces, un ataque energético, psíquico, bueno, se pueden llevar a distancia de manera cuántica y todo lo que lleve la huella energética del atacante. Tercer tipo de ataques energéticos durante el sueño. No sé si os habrá pasado, yo de los ataques energéticos he experimentado el primero, el presencial, que fue que estar con una persona y ahora vamos a ver los síntomas, pero fue llegar a casa y de la nada me empecé a sentir muy mal, o sea, inexplicablemente. Ahora vamos a ver cómo podemos reconocer los ataques energéticos, quién me está haciendo un ataque y atención, los ataques pueden ser conscientes o inconscientes. Claro, imaginad que os juntáis con una persona que tiene su campo energético, su globo áurico totalmente desestructurado, con fisuras, con fugas energéticas. Esa persona, bueno, cuando esté con otras, posiblemente pueda afectar a la energía del otro. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, el tercer tipo de ataque energético es durante el sueño. ¿Qué sucede? Que si soñamos con una persona, muchas veces soñamos con el atacante. Puede ser un exnovio, una expareja, un ex amigo, ¿vale? Un ex colega del trabajo, también puede suceder. Que soñamos con esta persona y al levantarnos nos sentimos mal. Yo conozco el caso de una persona que, bueno, ella había terminado con su pareja y decía que era soñar con él, se despertaba, tenía náuseas, vómitos, también infección urinaria y era siempre que soñaba con él. O sea, por ejemplo, en un mes soñaba una noche y detonaban todos estos tipos de síntomas para que os hagáis una idea. Entonces, ya sabemos que pueden hacerse de 3 maneras diferentes y hay un tipo de ataque energético que este no lo vais a imaginar, sin embargo sucede. Es el autoataque energético, que esto se podría también relacionar como el autosabotaje. Pues exactamente igual. A veces pensamos que estamos recibiendo un ataque energético de una amiga, de un ex, de alguien que me tiene envidia y somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pensad, si el ataque energético se puede hacer por medio de un pensamiento, ¿cuántas veces nosotros pensamos mal de nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos hablamos mal a nosotros mismos? A lo mejor varias veces. Pues en ese mismo momento, esos momentos, por decirlo así, de autosabotaje, estamos haciéndonos ataques energéticos a nosotros mismos inconscientemente. Entonces, por favor, tomad atención a esto. Vale, ¿cómo podemos saber si estoy recibiendo un ataque energético? Ya sabemos cómo se puede dar, de qué formas. Una de las cosas, o sea, lo básico para que podáis identificarlo es que pasamos de un estado de bienestar, o sea, estáis muy bien o normal, ¿vale? Estás normal, bien en tu casa, en tu trabajo,
estudiando, entonces pasas de un estado de estabilidad y bienestar a un estado de malestar importante en poco tiempo. Por ejemplo, me pasó con una persona que me dijo, Laura, yo fue salir a darle una vuelta a mi perrito porque lo tenía que sacar. Me encontré con una vecina que apenas hablé con ella, volví a la casa, me empezó a dar frío por todo el cuerpo. Laura, empecé a llorar y lloraba y lloraba. Y no había ningún argumento coherente para lo que me estaba pasando, para que os hagáis una idea. Es decir, pasamos de un estado de estabilidad y bienestar, de estar normal, y en 10 minutos, 20 minutos, como mucho una hora, empezamos a sentirnos mal. ¿Qué tipo de síntomas podemos tener? Mareos, ganas de vomitar o vomitar directamente, que llegamos y decimos, Dios, qué angustia, me voy al baño y vomitamos. Puede ser de repente ganas de llorar, miedo inexplicable, no sabemos de dónde viene, pero empiezo a tener mucho miedo, rabia, mucha sensibilidad emocional, tener mucho frío. Hay personas también que lo describirían como que se me está helando el cuerpo. Entonces, estos son algunos de los síntomas, de hecho, los que más se ven cuando recibimos un ataque energético, pero puede ser desde angustia, a ver, hay ataques y ataques. De hecho, recordar que un ataque energético puede hacerse de una persona a otra o cuando intervienen muchas personas, se hace un ataque energético grupal. Y yo investigando he dado hasta con información de ataques energéticos que han llegado hasta quitarle la vida a alguien, ¿vale? A ver, esto es muy puntual, ¿vale? No es que pase a menudo, sin embargo ha pasado históricamente con una persona que de hecho es muy conocida, lo compartiré más adelante para que sepáis quién es, sin embargo, cuando se unen muchas personas para atacar a una sola persona, esto en casos extremos puede terminar de esta forma. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento, protección ante estos ataques energéticos? Porque claro, ya hemos visto que realmente siempre ha existido, todos podemos de alguna forma hacerlo inconscientemente. Entonces, lo primero es nosotros no ser agresores. Claro, para eso tenemos que ser muy conscientes, porque ya sabemos que una palabra, un pensamiento, una conversación nociva, rabia, emociones fuertes, cuando ojalá y cuando decimos, y deseamos y ojalá que pase esto, claro, de manera negativa, inconscientemente estamos lanzando un ataque energético a otra persona. ¿Y cuántas veces no nos hemos enfadado con alguien que a lo mejor queremos y en ese momento le deseamos lo peor? Ahí mismo, eso es un ataque energético, le estás mandando esa energía a esa persona, le puede afectar dependiendo de la fuerza del ataque y también dependiendo de cómo esa persona esté a nivel energético. Hombre, si la persona está muy bien a nivel energético, se va a proteger. Esto es interesante porque esto yo siempre lo comparo cuando hablamos de la protección o el globo energético que acabáis de ver, podríamos compararlo como nuestro sistema inmunológico. Si os dais cuenta, el sistema inmunológico es nuestro mecanismo de defensa. Cuanto más fuerte esté el sistema inmunológico, pues más protegidos vamos a estar nuestro cuerpo de virus, bacterias, y si nuestro sistema inmunológico está débil, está más susceptible pues a que nos dé cualquier cosa. Pues sucede exactamente igual con nuestro globo energético, nuestra energía. Entonces, claro, lo primero para protegernos y como tratamiento, primero no ser agresores, o sea, disciplina energética, responsabilidad energética, conciencia energética, autocontrol, observación, poner el foco en mí, porque para evitar esto, lo primero es empezar por nosotros y no crear karma, porque todo esto además crea karma, todo lo que lancemos a los demás se nos va a devolver tarde o temprano. Tratamiento. Yo utilizo en mi caso la medicina energética china, la sanación cuántica, basada en el método Yuen, en el método Swiderski. Son dos técnicas de sanación cuántica, medicina energética, que son las que llevo utilizando pues desde hace años. ¿Qué es lo bueno de estas técnicas? Que por una parte podemos borrar, eliminar la huella energética de
casas, autos, podemos eliminar la huella energética de ropa, a veces, bueno, recibimos ropa de seres queridos, una joya, compramos cosas de segunda mano. Aquí es importante hacer las limpiezas. A ver, las limpiezas siempre han existido, desde siempre. De hecho, en lugares como las iglesias, las catedrales, las limpiezas con incienso, ¿vale? Esto podríamos decir que es una manera. Ahora bien, dependiendo de la huella energética, ¿será suficiente o no? Porque hay personas que me dicen, por ejemplo, no, si yo paso un incienso y ya está. Depende, ¿vale? Depende porque si es una persona que fue muy potente, no va a ser suficiente, ¿vale? O sea, cada caso pues hay que ver y medir. Sin embargo, con estas técnicas podemos hacerlo. El caso de la persona que os comentaba antes de Perú también, o sea, con técnicas de sanación cuántica se puede tratar, se puede ayudar, se puede fortalecer, se pueden sanar las fisuras del globo energético. También hay personas que, por ejemplo, optan por estas técnicas para estar protegidos. Es decir, mira, yo quiero protegerme, sea lo que sea que me manden, envidias, celos, mal de ojo, pero estar yo fuerte, porque eso es lo mejor. O sea, la mejor protección que hay siempre va a ser esa. Luego, a nivel histórico, pues han estado los amuletos, una cruz, oraciones, puede servir también. Yo lo que digo, lo más efectivo y lo que yo utilizo son estas dos técnicas. ¿Y qué sucede con estas técnicas? Os voy a comentar ya este último caso real, que es de una persona que me comentaba lo siguiente. Esto lo que le pasó a ella. Tenía una vecina con la que se llevaban, ni bien ni mal, se llevaban, y dice que un día esta vecina llegó con un cactus de regalo a su casa y que la que recibió el cactus lo puso en su jardín. ¿Qué pasó? Que a los días las plantas de su jardín todas empezaron a morir. A los pocos días el marido perdió el trabajo y ella enfermó. O sea, estoy hablando de recibir la planta, la vecina ya no apareció nunca más. En 1 o 2 semanas empezó a darse esto todo junto, todo deprisa. O sea, lo que recordamos, ¿cómo puedo reconocer un ataque energético? Paso de un momento de bienestar, de estabilidad, de estar bien, a un malestar importante. ¿Qué pasó? Que ella preocupada porque decía, esto no es normal, ¿vale? Cuando decimos esto no es normal, es que hay algo más, llamó a un chamán que ella conocía, que le pidió que viniese a su casa para hacer una limpieza. Y llegó el chamán hasta la puerta de su casa y dice, mira, yo no sé lo que te han hecho aquí, pero yo no lo puedo hacer, porque esto va más allá de lo que yo puedo hacer, esto me supera. Y él se tuvo que ir, no pudo hacerlo y tuvo que dar con alguna persona que le pudiese ayudar. Así que esto es un caso para que veáis de qué forma podemos recibir ataques, ya sea desde un regalo, comprar algo de segunda mano que lleve la huella energética de alguien. Claro, esto sería un ataque energético inconsciente porque esa energía de esa persona que aún está presente en ese objeto que yo voy a usar me va a afectar negativamente, pero desde pensamientos, palabras, de manera psíquica. Y bueno, es una forma para que veáis hasta dónde esto puede suceder. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, Laura. Ha sido todo un placer escucharte. Y ahora nos vamos a ir ya con las preguntitas casi, pero primero me gustaría que nos hablases un poquito acerca de esa conferencia que tienes en Madrid el 16 de junio que se titula Tu alma tiene un plan. Así es, el próximo viernes 16 de junio realizaré una conferencia taller titulada Tu alma tiene un plan, en donde trataremos sobre la nueva numerología cuántica. La numerología cuántica nace de la unión de la numerología como herramienta de autoconocimiento y de la sanación cuántica o medicina energética china. Entonces, es una nueva herramienta que tenemos disponible para nuestro crecimiento y desarrollo personal porque nos permite hacer 2 sesiones en una. Entonces, en esta conferencia aproximadamente de 2 horas que se realizará en Espacio Ronda Madrid, hablaremos sobre sanación cuántica, medicina energética china, el lenguaje metafísico del número. Vamos a hacer casos prácticos, vamos a ver ejemplos reales y sobre todo conocer esta nueva herramienta que nos puede ayudar en diferentes
ámbitos de nuestra vida, no solo a nivel personal, también con numerología de proyectos o numerología empresarial. Pues muchísimas gracias, Laura. Ya sabéis que las redes sociales de Laura las tenéis aquí abajo en la caja de descripción para que podáis pinchar directamente en el enlace y contactar con ella. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntitas, Laura, y vamos a empezar por aquí con Lorena Ártico, que ella nos pregunta desde Argentina. Quiere saber cómo se puede proteger un negocio o a los niños. Muy buena pregunta. Lo primero, a veces, que lo he visto mucho también en las sesiones de numerología de proyectos, cuando empezáis una nueva empresa, ya sea una tienda, lo que sea realmente, un kiosco, una panadería, una tienda de ropa, normalmente suelen ser construcciones que ya han sido utilizadas por otras personas. Entonces, lo primero es hacer una limpieza energética de estos sitios. Depende del lugar, vais a tener que hacer un tipo de limpieza u otra. Esto es como todo en la vida. Es como cada persona es diferente, pues cada lugar es diferente. Entonces, se pueden hacer limpiezas. A ver, lo que he dicho, desde siempre ha existido la limpieza con incienso, palo santo. Lo que pasa es que esto puede ayudar. Sin embargo, si nos encontramos con un lugar que tiene muchos años, mucho tiempo, o personas que trabajaron allí tienen malas experiencias, quiebras, endeudamientos, esto es muy importante limpiarlo, posiblemente será necesario algo más, ¿vale? O sea, técnicas de sanación cuántica, todo esto se puede hacer también a distancia. Entonces, podéis limpiar, yo siempre digo, podéis coger un incienso, sin embargo, a veces vais a necesitar algo más dependiendo del lugar, informaros, oye, ¿quién vivió aquí antes? ¿Quién trabajó? ¿Cómo le fue? Claro, si te dicen, mira, aquí es todo súper mal, la persona puras pérdidas, perdió el negocio, claro, la pena, la rabia, el dolor de ese dueño, de ese sitio, va a estar ahí, su impronta energética. A ver, con los niños son muy sensibles en general, o sea, a ellos hay que protegerlos mucho. Lo primero, yo siempre digo, como padres, que los padres cuiden su propia energía, porque los niños son muy susceptibles a la energía de los padres. Si un padre, por ejemplo, tiene su globo energético desestructurado o con fugas energéticas, eso puede, incluso la misma energía del padre puede afectar a la del hijo, inconscientemente, por supuesto. El padre no es consciente de ello. Pero se le pueden hacer limpiezas energéticas, fortalecimientos energéticos, San Benito. A ver, estas medallitas que a veces le ponéis, lo que yo os decía, si una creencia la creen miles o millones de personas, eso le da fuerza a eso. Entonces, si miles de personas o millones de personas creen que una medallita o un hilito rojo me va a proteger, le damos fuerza a eso. Entonces, pues a lo que tú utilices, lo que tú creas, y siempre, por supuesto, que el niño conocerlo a nivel emocional, que tenga el tema emocional es muy importante porque recordar el sistema inmunológico es lo mismo. Cuando a nivel emocional fluctúo mucho, esto que va haciendo en mi campo áurico se va descompensando. Entonces, es muy importante el autoconocimiento emocional y los niños que aprendan a gestionar sus propias emociones, porque un niño que fluctúe mucho a nivel emocional va a tener su campo áurico más susceptible a ataques energéticos. Pues muchísimas gracias por esa respuesta, Laura. Esperemos que les sirva muchísimo y seguimos con más preguntas. Nos vamos con Mario Acosta, que nos escribe también a través de YouTube y lo hace desde México. Él nos cuenta que alguien en su casa encontró en el patio trasero una bolsa negra con excrementos humanos, una conjugación de plantas, prendas y otras cosas extrañas. Quiere saber qué puede hacer para regenerar el aura de esa casa. Bueno, esto tiene todas las características de que aquí hubo un ataque intencionado, como el caso de la planta que os comentaba. Entonces ahí está la huella energética del atacante. Hombre, lo primero es cuando se encuentran estos trabajos, si se puede quemar, la cosa es, claro, si lo enterráis en otro sitio, la huella energética va a ir a parar a otro lugar. Entonces, si se puede quemar, cualquier cosa que podáis encontrar de forma segura, por supuesto, quemarlo.
Y depende, o sea, lo que decía antes, depende de lo... Hombre, se ve que fue un trabajo potente con todo lo que encontró en esa bolsa, o sea, pertenencias de una persona, excrementos. Aquí yo aconsejaría una limpieza energética o cuántica. O sea, puedes pasar un incienso y espero que le ayude. Sin embargo, por el trabajo que menciona, aquí hay una carga potente. O sea, había muy mala intención de la persona que hizo esto. Pues muchísimas gracias por esa respuesta, Laura, y esperemos que también les sirva muchísimo. Seguimos con más preguntas. Vamos con Claudia Vega, que nos escribe también a través de YouTube, y quiere saber qué hacer para liberarse de posesiones de seres, perdón, y sellar el aura de fisura. ¿Qué técnica recomiendas? Wow, vale, estos son palabras mayores. Cuando hacemos sanaciones cuánticas, pueden aparecer entidades, ¿vale? Esto se ve desde la medicina energética china, sanación cuántica. Aquí yo aconsejo medicina energética china o sanación cuántica, o sea, ya ni siquiera otras posibles técnicas que pueden ser más arcaicas. Sin embargo, aquí estamos hablando de entidades que tienen muy baja vibración. De hecho, estas entidades pueden causar enfermedades y una serie de problemas, no solo a nivel de enfermedad, desequilibrio psicológico, desequilibrio mental. eh, en casos muy extremos, a ver, siempre hablo de esto, pero tenemos que también decirlo, en casos muy, muy extremos con entidades de muy bajo astral hasta la muerte, ¿vale? De algunas personas. Esto se ha visto desde la historia, por ejemplo, esto del exorcismo que se ha hecho, esto ha sucedido antiguamente. Los padres, los curas, iban a ciertos lugares a hacer exorcismos, a sacar, de la misma forma que hay ángeles y arcángeles, bueno, pues hay demonios y hay otros tipos de entidades, como hay luz, hay sombra y así. Entonces, cuando hablamos de este tipo de energías, aquí yo recomiendo a una persona que sea experta o que tenga mucha experiencia trabajando con este tipo de temas, porque no es algo común. Pues muchísimas gracias por esa respuesta. Y seguimos con más preguntitas. Bueno, esperamos también que te sirva muchísimo, Claudia. Y seguimos con Patricia Vega, que ella nos pregunta desde YouTube también y lo hace desde México. Quiere saber si el recibir esos ataques tiene algún propósito. Nos hace una reflexión. Si todo es karma, ¿quiere decir que la persona que recibió esos ataques se lo merecía? No necesariamente, para nada. A ver, yo voy a poner un ejemplo histórico. Jesús, ¿vale? Jesús. Jesús era buenísimo, era muy bueno. De hecho, en numerología, cuando hablamos de Jesús, siempre hablamos de que si él hubiese tenido un número que le definiese sería el 99 maestro, que es el maestro psíquico sanador, que con su propia energía sana, ¿vale? Entonces, se dice que solo con estar cerca de Jesús la gente sanaba, que era tocarle y ya mejoraba. Claro, la energía de una persona que sea tan pura y tan potente que llega a sanar, puede llegar a hacer eso un 99 maestro. Bueno, claro, a Jesús lo crucificaron, lo llamaron hereje, una serie de cosas. No porque él tuviese ese karma y fuese malo o se lo mereciese. Muchas veces recibimos ataques energéticos, puse un ejemplo, a ver, histórico que todo el mundo conoce, porque muchas veces podemos recibir un ataque energético y no tengo que tener un karma con esa persona para estar recibiendo eso. A ver, puede suceder, claro que sí, es posible. Sin embargo, no es una regla que siempre que yo reciba un ataque energético es porque yo lo merezco y porque en vidas pasadas como yo lo hice ahora se me está devolviendo. No, no es una regla. Que puede ser que tenga karma con esa persona y pues sí, es posible, es posible. Lo que sí sabemos es que cualquier tipo de ataque energético, y como ya hemos visto, puede ser consciente o inconsciente, cuando tú le dices a alguien que tú amas, pues ojalá que te pase esto, y a lo mejor lo queremos y en ese momento de rabia, inconscientemente, le decíamos algo malo. Entonces, claro, inconscientemente, posiblemente muchas personas han hecho ataques inconscientes. Esto genera karma, podemos trabajar el karma, por supuesto, con nuestras acciones. Sin embargo, no necesariamente
hay una regla que signifique que yo tengo karma con esa persona o que yo tengo que merecer eso de esa persona. Pues muchísimas gracias por todas las respuestas, de verdad, Laura, ha sido todo un placer. Ya no nos da tiempo a seguir contestando más, ya sabéis que tenemos el tiempo un poquito limitado, pero os animamos a que las dejéis en los comentarios de YouTube para que Laura, en un huequito que ella tenga, pueda pasarse a contestar todas vuestras dudas. Y antes de despedirnos, a mí me gustaría también que nos hablaras un poquito, Laura, acerca de ese taller que tienes el domingo, que está ya aquí a la vuelta de la esquina, y es de numerología para todos. Cuéntanos. Así es, este domingo 2 de abril vamos a llevar a cabo el taller online por Zoom, Numerología para Todos. Es un taller de 4 horas en donde se os da un manual de 80 páginas y aprendemos a interpretar fechas de nacimiento. Aprendemos a utilizar el lenguaje metafísico del número. ¿Para qué? Para que sepáis lo que os está diciendo vuestra fecha de nacimiento, que a lo mejor queréis analizar la fecha de nacimiento de un padre, de una madre, de una pareja, de una amiga. ¿Y por qué queremos aprender esto? Porque desde la numerología, por medio de la fecha de nacimiento, podemos descubrir cuál es el primer aprendizaje que yo vengo a vivir a esta vida. Y si yo estoy llevando a cabo ese aprendizaje, voy a estar alineada con mi misión de vida, con mis compromisos de alma. Y hay personas que no conocen este compromiso, este aprendizaje, se alejan mucho de su camino y por ende se ven pues se ven muchas incoherencias. ¿Por qué? Porque estoy alejado de lo que mi alma anhela, de mis aprendizajes. Entonces este taller es un nivel básico, no necesitamos tener conocimientos previos para poder participar. Vamos a tratar todo a nivel usuario, como yo siempre digo, y se realizará por Zoom de 4 a 8 de la tarde en horario español. Pues muchísimas gracias, de verdad, Laura. Voy a recordaros que tenéis las redes sociales de Laura aquí abajo por si os interesa este taller que podáis contactar con ella. Bueno, simplemente si la queréis seguir. Aquí tengo comentarios de personas como por ejemplo de José Lomeli que nos dice que te invitemos más veces, Laura. Yo encantadísima siempre de coincidir contigo. Y bueno, de parte de Mindalia entera queremos agradecerte que vengas siempre a acompañarnos, a compartir tu tiempo, tu sabiduría. Ya aquí podemos considerarte una más de la familia, así que muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Te voy a dar la palabra para que puedas despedirte, pero para mí ha sido todo un placer. Bueno, me quiero despedir recordando lo siguiente: conciencia, responsabilidad y disciplina energética. Poned el foco en vosotros, que estoy pensando, que estoy diciendo, porque nuestra energía va creando nuestra realidad y es importante que cuidemos energía y no hagamos ataques energéticos inconscientes. Así que ha sido todo un placer y nos vemos muy pronto. Pues esperemos que sí. Aquí te esperamos con los brazos abiertos, Laura. Y bueno, a todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla, también agradeceros que nos acompañéis un día más. Y antes de irnos, no podemos irnos, por favor, sin dejar un me gusta a esta conferencia tan maravillosa que nos ha traído Laura. Compartidla con todas aquellas personas que creáis que les puede hacer falta, les puede interesar o la puede incluso necesitar. Y bueno, pues como os he dicho antes, todas esas preguntitas que se hayan quedado sin contestar o si surgen nuevas, las podéis dejar en los comentarios de YouTube para que Laura se pase a contestarlo cuando tenga un huequecillo. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.